Bendiga, te saluda Juan Palacios y a través de este video, con la ayuda del Espíritu Santo, estaré presentándote a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo sanador. También estaré haciendo una oración por aquellas personas que crean en el poder de Dios y crean que Cristo puede sanarles, no importando tu enfermedad. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu vida, en unos segundos yo estaré orando y no dudo que el poder de Dios estará llegando a tu cuerpo, estará llegando a tu vida, ahí donde estás. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere sanarte. A Dios no le gusta cuando estamos enfermos. ¿Y quién es feliz cuando está enfermo? Yo conozco del poder de Dios donde he visto cánceres ser sanados. He visto toda clase de enfermedad ser sanada por Jesucristo, el que resucitó al tercer día. No el que está en un madero, no el que está en un crucificario, no el que está en un estampado, sino al Cristo vivo. Así que en este momento, si tú unes tu fe con la mía, Cristo va a obrar un milagro en tu vida. ¿Tú lo crees? Ahí donde estás, puedes arrodillarte, puedes estar sentado, parado, como sientas. Yo extenderé mis manos a ti y vamos a creer en el Cristo de milagros. Y vamos a creer que Jesús puede darte esa sanidad que tú necesitas. Dice la palabra de Dios que por la llaga de Jesús, que por su llaga fuimos sanados. Por la llaga de Cristo tú ya fuiste sanada. Ahora solamente es creer, recibir la palabra y hacer la oración. Vamos a orar por toda persona que esté enferma, toda clase de enfermedad, pero necesito que tu fe esté viva y la puedas activar. Necesito que tu fe la resucites y creas que no es este hombre que te va a sanar, porque yo no tengo poder. El que tiene poder se llama Jesús. Yo soy embajador de Cristo y vengo en su nombre para orar por ti. Así que ahí donde estás, extiende tus manos si quieres, toca la pantalla o lo que tú sientas hacer, pero haz algo, no te quedes allí de brazos cruzados y oremos a Dios. Padre que estás en gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, por orden tuya, Señor, estoy haciendo, Señor, este video y esta oración, Señor. Señor, y como estoy en tu obediencia, Padre, proyectando tu nombre en alto, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios, Señor, que sanas el cuerpo de tus hijos, de tus hijas, toda clase de enfermedad, Señor. En este momento, Señor, yo extiendo mis manos a ese hermano, esa hermana, esa persona, ese niño, ese anciano, Señor. Y en este momento, Padre, bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en este momento yo declaro una palabra de sanidad, Señor, sobre ese cuerpo, sobre esa enfermedad. Señor, se seca toda llaga en el nombre de Jesús. Señor, se seca todo cáncer, todo tumor en el nombre de Jesús. Señor, todo parálisis, tú le das vida ahora en el nombre de Jesús. Tú le das vida a todo parálisis en el nombre de Jesús. Señor, tú resucitas, Señor, los músculos de ese cuerpo inmovible. Señor, toda enfermedad de cerebro ahora desaparece. Toda migraña ahora desaparece. Todo dolor de espalda, de huesos, de rodillas, de cadera, ahora en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Jesús, toda enfermedad de intestino, toda enfermedad, Señor, oh Señor, del vientre, Señor, toda enfermedad estomacal, toda fiebre, ahora, Señor, por la llaga de Jesús. Señor, tú levantas al cojo, tú levantas, Señor, esa persona que está ahí con ese bastón, con esa silla de ruedas. Señor, toda enfermedad, Señor, riñones ahora, nuevos riñones, Señor, nuevos riñones, pulmones nuevos en el nombre de Jesús. Señor, garganta nueva en el nombre de Jesús. Señor, que esa persona pueda mirar, Señor. Pueda mirar, Señor, sin tanta dificultad, Señor, por amor a tu nombre. Glorifícate. Y yo creo que te estás glorificando, Señor, en estos milagros para darte gloria a ti.
para darte honra a ti, Señor Jesús. Toda clase de enfermedad ahora se seca y es reprendida de ese cuerpo. Declaro cuerpos sanos, cuerpos restaurados, cuerpos liberados en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza se van en el nombre de Jesús. Señor, allí en el seno, Padre, se quema, se seca todo tumor. Ahora, Señor, todo tumor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblale tu enfermedad en este momento y empieza a recibir de Jesús. Háblale tu enfermedad, como se llame, di. En este momento estoy siendo sana o sano de esta enfermedad. Ponle nombre ahora en el nombre de Jesús y recibe tu milagro, recibe virtud de Dios, recibe la visitación de Dios a tu vida, recibe a ese Cristo vivo, a ese Cristo de poder que ahora te está sanando, ahora te está liberando. Ahí donde estás, la unción de Dios te visita, el poder de Jesucristo te visita. Para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mi hermano, chéquese si le duele algo, haga algo que no podía hacer. Y yo no dudo que Jesús ha hecho un milagro en su vida. Lo que me gustaría que hiciera es que se comunicara con nosotros, nos escribiera y nos cuente qué fue lo que Cristo hizo con su vida. Nosotros tendremos la responsabilidad de darle toda honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, de publicarlo y decir esto fue lo que Cristo hizo y esto era lo que tenía esta persona. Todo para honrar el nombre de Cristo y para que la fe de otros pueda crecer. Hasta aquí mi tiempo. Te pido tus oraciones, que sigas orando por mi vida y por este ministerio. Gracias por estar viendo este video. Que Dios te bendiga más. ¿Cuál